Podemos viajar a otras dimensiones, podemos recibir mensajes de otros planos, de otras esferas. ¿Existe un mundo paralelo al nuestro que puede ser accesible? Algunas personas afirman que mediante los videojuegos han recibido extraños mensajes. Algunas personas dicen que han visto otra realidad. El tema de hoy es increíble. Van a conocer cosas que nadie sabía sobre los videojuegos y contactos con algo que podría estar en otro lugar del espacio y el tiempo. Prepárense, porque este podcast los va a dejar completamente alucinados. Videojuegos, de eso vamos a hablar hoy, pero también de algo que me parece muy extraño, y es que hay muchos casos en los que esto que podría parecer simplemente una diversión traspasa a la realidad de las personas y modifica su vida como si algo de otro mundo entrara en contacto. Como si fuera una puerta, un portal, como si detrás de esos códigos, detrás de la fría luz de una pantalla digital, nos pudieran llegar unas ondas que modificaran nuestra mente. Llámenlo creepypastas, llámenlo efectos psicológicos, pero hay casos realmente increíbles. Y para hablar de eso tenemos dos personas que saben muchísimo de ese tema. Estoy aquí en Ciudad de México nada más y nada menos que con alguien que ya tiene un recorrido, lo han visto en radio, también lo conocen en diferentes videos, de diferentes podcasts. Alcoris, gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes. Me siento de verdad honradísimo por estar aquí con ustedes. De verdad, ha sido un placer convivir con ustedes, conocerlos. Ya es la segunda vez que nos vemos, que vienes por acá, por Ciudad de México. Y pues bueno, un saludo para toda tu audiencia. Todo el mundo en internet me conoce como Alcoris. Mi nombre es Armando Soto. Y se pueden preguntar pues de dónde salió este fulano, ¿no? Yo normalmente estoy detrás de cámaras. Soy productor de Criminalmente. Y bueno, soy también parte de la familia paranormal. Entonces, pero antes, dirías también como, ¿y por qué me vienes a hablar de videojuegos si tú te dedicas a podcast de criminales? La verdad es que pues yo en mi carrera de ciencias de la comunicación, de comunicólogo, por 13 años fui periodista especializado en videojuegos. Además de que pues siempre ha sido una pasión desde muy niño. Siempre es como mi hiperfoco, es como mi lugar seguro y sobre todo es un tema que me apasiona mucho. Increíble. Y además está con nosotros nada más y nada menos que Valentina Vargas. Gracias por estar con nosotros aquí en este capítulo de Más Allá. Esteban, muchas gracias por la invitación y a ti también, Alcoris, por tenerte en esta mesa, por decirlo así. Nos sentimos tanto Esteban como yo muy honrados de tenerte, pues ver la otra perspectiva desde otro ámbito, desde otra ciudad, porque evidentemente somos culturas diferentes y tenemos mucho para aportarnos. Sí. Bueno, comencemos de una vez. Los videojuegos son parte de nuestra cultura. Muchos crecimos con ellos, pero hay algunas historias asombrosas en los que detrás de eso que parecía ser simplemente algo divertido, hay tal vez algo un poco más elaborado. Algunos dicen que son puertas, que abren de alguna manera senderos a otras realidades. Incluso hay películas antiguas que nos hablan de esa teoría. Tron es una de ellas, que ustedes la pueden ver por allí, que dicen que tal vez detrás de las pantallas hay otros mundos, como la gente que dice que existe Tartaria o que existe otro mundo paralelo alrededor nuestro, donde hay otra persona igual a usted o a mí. Dicen que adentro de los videojuegos tal vez hay vida. Y ahora con la inteligencia artificial es mucho más fuerte esta teoría. Alcoris, hay algo realmente asombroso sobre un videojuego que nos dice que hay una posibilidad como en clave de ascender a otro mundo. ¿Nos puedes contar algo de eso? Sí, este es un caso que a mí me voló la cabeza en su momento cuando salió y lo investigué. Les voy a contar una historia
que si yo les diera los ingredientes por separado, me dirían cómo se relaciona esto. Y tiene que ver con una secta de centenas de años que ha ido evolucionando, tiene que ver con un videojuego y tiene que ver con Kanye West, el rapero. Pues esto es la historia de Kanye West 3030, un videojuego que, si no me equivoco, espero que me perdonen si doy alguna fecha mal, pero son periodos aproximados. Más o menos en el 2015, después, mucho tiempo después, se supo que la creadora de este videojuego era una fan de Kanye, evidentemente, pero australiana. Y ella desarrolla un videojuego en el que el protagonista es Kanye West. Y a primera lectura, a una lectura superficial, uno podría decir, es un videojuego creado para exaltar a la figura de Kanye, en el que él es el protagonista y tiene que salvar al mundo. El juego empieza con un Kanye West saliendo literalmente a tirar la basura y cae en un portal. Ese portal lo manda a una versión de Estados Unidos postapocalíptica, ubicado en el año 3030. En este año ficticio, porque además salen figuras de la actualidad, Kanye tiene que formar un equipo con otros raperos y enfrentarse a otros raperos en combates que tienen que ver mucho con la música, como a Eminem, salen varias figuras. Incluso el presidente de esa versión ficticia es también otro rapero. Entonces, tú como Kanye West tienes que, pues, salvar al mundo. Hasta ahí es un juego de fan como cualquier otro, nada fuera de lo ordinario. Donde entra lo raro es que después de que el juego sale, pasa prácticamente desapercibido, porque ni siquiera era un juego que se vendiera, era un juego que cualquiera podía descargar. Era como, puedes descargarlo si eres fan, aquí tienes algo para entretenerte. Sin embargo, explorando en los archivos, alguien encontró que en una habitación en la que Kanye podía entrar y había un ordenador dentro del ordenador, y te daba la opción de escribir lo que tú quisieras. Si escribías la palabra ascender en inglés, ascend, se desbloqueaba prácticamente la otra mitad del juego, o mejor dicho, abrías un portal. ¿Por qué? Porque empezaba a romper la cuarta pared completamente. El juego empezaba no solamente a felicitarte por ascender, por interesarte en ascender, y te daban la bienvenida. Se especuló por mucho tiempo que esto tenía que ver con la secta del ascensionismo, que es, pues, no sé si llamarle una mutación o el resultado de la evolución de varias sectas, de varios movimientos espirituales que datan de siglos atrás y que se han ido transformando a lo largo de los siglos, de las décadas. En los 70s estuvo muy, muy fuerte, dentro del movimiento hippie, incluso en este movimiento de ascender nuestra conciencia a un plano superior. Actualmente, y la versión de este movimiento, de esta secta a la que se refiere este juego, toca el concepto de la quinta dimensión y de la búsqueda de la humanidad por trascender de esta dimensión de 3 dimensiones en la que estamos atrapados hacia, no a una cuarta, sino a una quinta dimensión. Y la manera de hacerla a través de este videojuego sería descargando tu conciencia al plano virtual. Eso es lo que yo investigué, que sí hay un grupo real de gente que no solamente cree en esto, sino que vive conforme a esto, que busca desarrollar una conciencia en la quinta dimensión y trascender. Hay quien lo maneja como a través de vibraciones, hay por ahí un poquito relacionado, había sectas que lo personificaban en la figura de un dios mortal, como es el caso de la secta Love Has Won, que tenían más o menos preceptos similares sobre ascender a una quinta dimensión en comunidad o de manera individual. Este juego lo ofrecía como una manera individual y empezaba a dar instrucciones. Una vez que desbloqueabas esta parte del código, una vez que ascendías, literalmente gracias a la palabra ascend, te empezaban a pedir datos. Pero aquí está lo, yo diría que incluso lo peligroso, porque
Te pedían obviamente tu nombre real, te pedían un número de teléfono real, funcional, de dónde te ubicabas geográficamente, te pedían datos personales, que hoy en día cualquier experto en seguridad, y yo diría que el sentido común te diría, ¿por qué quieres saber tantas cosas de mí? Y cómo, o sea, y de verdad voy a meter estos datos sensibles a un videojuego al que puede acceder a internet y que no me ofrece ninguna especie de seguridad con mis datos. Pero bueno, al menos esa era la propuesta del juego, que la gente metiera sus datos e incluso no se quedaba ahí, sino que te advertía: en un par de días te vamos a contactar. Hasta el momento, y es que aquí empiezan teorías, ¿no? Evidentemente Kanye West ni siquiera fue... no hay una respuesta oficial de él, a pesar de que esto explotó, se hizo grande. Simplemente no sé si él se enteró o simplemente no fue digno de su atención, pero la prensa lo cubrió por muchos años. No se sabía quién era la fuente de este juego, hasta que en el año 2022, me parece, se encontró a la responsable detrás del juego, o a la supuesta responsable, porque tampoco se ofrecen pruebas de que ella haya sido realmente, y ella dijo que todo se había tratado de un intento de un juego de realidad alterna. Así se le llaman a juegos que trascienden pues un tablero de juego de mesa o una plataforma digital, y te ponen a hacer cosas en el mundo real, buscar pistas en el mundo real, interactuar con otras personas en el mundo real. Sin embargo, lo curioso de todo esto es que estaba todo lleno de simbolismo. Una vez que accedías a este juego alterno, te encontrabas con el cubo de Metatron, te encontrabas con pirámides invertidas, te encontrabas con simbología muy específica, que de haber sido diseñado para perturbar, por supuesto que lo lograron, ¿no? Y hubo mucha gente lanzando teorías y gente que, una vez que esto explotó, se metió en el juego, ponían la palabra ascender, y estaban esperando el contacto. Una de las teorías dice que esto jamás debió hacerse público y que ese juego iba dirigido específicamente a personas que tendrían las instrucciones de colocar la palabra y tendría que mantenerse como en un petit comité, como en solo los elegidos, porque ese era el texto que mostraba. Es el texto que mostraba ¿solo los elegidos? Que solo los elegidos iban a ser contactados. No se tiene registro de alguien que de verdad haya sido contactado vía telefónica o por correo, porque al explotar esto en medios y en que se divulgó y que tanta gente descargó el juego y tanta gente metió a ascender, habría perdido su propósito, porque entonces habría estado al alcance de todos. Significa, Alcoris, que lo que se dice es que este juego tenía la clave para que uno fuera a la quinta dimensión. No tanto el juego, sino que el juego era una especie de prueba o un filtro para que entonces una organización o un grupo real de personas se pusiera en contacto contigo y entonces sí, hacerte parte de su movimiento y buscar pues el ascenso a esta quinta dimensión. Y hoy en día ni Kanye West ni nadie ha dicho nada. Hay entrevistas con la supuesta creadora, y digo supuesta porque, como te digo, pues es una entrevista. Vamos, estamos aquí con la creadora del juego. Yo podría decir que yo lo creé, ¿no? Y podría incluso presentarte una pantalla con el juego o con alguna maqueta que se pueda. Pero la realidad es que, pues, es un poquito como a la buena o mala fe de decir, yo sí le creo que esa muchacha hizo todo esto como parte de ¿qué? Pues es lo que a mí me hace dudar. Ok, vamos a decir que tú lo creaste, amiga, que era un experimento social o lo que sea. ¿Cuál es tu verdadera ganancia? Claro. O sea, invertir tanto tiempo, porque diseñar un juego, incluso con las herramientas, por más precario que sea, pues requiere de un mínimo de lenguaje de programación. Y este juego no era, si bien no era una hazaña de programación con gráficos de última generación, sino era un juego bastante sencillo, que se creó con un software para diseñar juegos sencillos. Aún así requiere tiempo. Claro, y además me parece muy demente esto. Es como que te contactan, esta idea de que te contactan. Yo creo que es también porque
podría ser, pienso yo, aquí especulando, un anzuelo para atraer gente a esa secta que dice que puede irse a otra dimensión. Exactamente. O sea, como le voy a mandar a la gente, le voy a enviar o a los jugadores una especie de gancho para que vengan a mí y mi secta, que es muy extraña, se nutra. Claro, por supuesto. Y sabes que recuerdo mucho sobre esto de los videojuegos y las dimensiones, una historia que es legendaria y que es uno de los casos de misterio más extraños alrededor del mundo con los videojuegos, que sucedió ya hace mucho tiempo, en 1981. En 1981, en el estado de Oregón, en Portland, allí estaban de moda lo que tú decías. Nosotros también le decimos en Colombia maquinitas, que eran estos salones donde tú llegabas y habían estos aparatos con unos televisores, la palanca y tú metías una moneda y generalmente estaba Pac-Man, estaba Super Mario, estaba Street Fighter, claro. Street Fighter 2 y estaba también Mortal Kombat y todos estos juegos y uno gastaba allí y llegaba la mamá y lo sacaba uno con... Yo recuerdo mucho estar ahí jugando y ver 2 o 3 veces mamás que llegaban con un palo y sacaban a la gente, hacía golpes a los niños y les decían, se gastó lo del mercado. ¿A usted le pasó? Se gastó, lo mandaban, vaya y compre un pollo. Y el niño, ay, ay, y después me robaron. No, no lo robaron, se lo gastó todo. Adicto a los videojuegos. Hoy en día esos son médicos, abogados, bueno, en fin, nosotros. Entonces resulta que ahí tú veías los juegos y dicen que en Portland, en Oregón, habían varios, estaba aquí Pac-Man, estaba aquí, digamos, Donkey Kong, y en la mitad había uno que decía Polybius. Dicen que al comienzo la gente no quería jugar Polybius. La gente decía, quiero jugar Pac-Man, quiero ir por mi juego de Mario. Iban y jugaban en la maquinita. Pero de repente, 2 o 3 querían jugar Polybius. Decían, esto es nuevo, ¿qué será? Era un juego que muchos dicen era vectorial. Se veía como una especie de nave espacial con unas figuras geométricas. Digamos que los videojuegos en aquel tiempo no eran los de ahora, que son casi realidad, sino que eran simplemente líneas de colores, figuras, como Galaga, si jugaron Galaga alguna vez, o por ejemplo Islander, que era este personaje que saltaba. Y resulta que dicen que una chica empezó a jugar y lo vio. Y de repente empezó a sentir que había una conexión extraña con la luz, con la pantalla. Y empezó a sentir una energía. Y ella decía que el tiempo se le pasaba muy rápido. Y ya no iba a los otros juegos, sino que empezó a ir solo a Polybius. Y empezaba ella a meter más y más y más y más monedas. Y la gente decía, lleva 1 hora. El mismo dueño, esa chica está ahí desde que llegó hasta ahora y parece hipnotizada, como si hubiera algo hipnótico en esos triángulos, en esa especie de nave espacial que se representaba allí. Dicen que una vez ella se fue, otro chico quiso probar. Al comienzo parecía un juego abstracto, que no era de mayor elaboración, pero la gente que llegaba a jugar Polybius, que colocaba la palanca y oprimía los botones, ya no volvía a jugar nada más. Y entonces empezaban a pasar cosas muy extrañas, porque dicen, Valentina, y también aquí en México también se dice esto, que mucha gente que estuvo en Oregón en ese tiempo empezó a ver ese fenómeno, que la gente iba a jugar y no se despegaba, y muchos de ellos se les sacaba el dinero, la plata, y entonces salían a asaltar. Salían a asaltar a otras personas o a robar partes de automóviles, o entraban a almacenes y sacaban, voy a llevarme todo el champú, y se lo llevaban. Y después lo vendían para unas moneditas, para unos tokens, porque eran unos tokens, no sé si lo recuerdan ustedes, eran como una cosa así, como una lata de gaseosa, una corcholata así toda, y la metían. Incluso decían que varias de las chicas que empezaron a jugar Polybius empezaron a vender su cuerpo. Salían y decían, yo estoy con este indigente, pero deme plata. Y eran chicas de casa. Así yo me revuelco con este indigente, pero dame plata. Lo mismo los hombres. Y cogían esa plata y con esa plata iban allá directo a Polybius y no salían. Incluso al final los dueños allá de las tiendas decían, es hora de cerrar, despéguense del Polybius. Pero ahí es donde viene algo extraño. Y es que algunos de ellos empezaron a sufrir ya cosas físicas. Y esos obsesionados que vendían su cuerpo, que hurtaban, que llegaban a la casa y decían, me llevo el horno microondas, y lo cambiaba para jugar, o no iban al colegio, decían, mamá, voy al colegio, y llegaban, les vendo esta maleta, les vendo este radio de mi papá, les vendo, cogían el dinero de la casa de la mamá como cualquier adicto y revolcaban todo para jugar Polybius.
solo para jugar Polybius. Y resulta que empezaron a tener ya rasgos físicos, se les veía ojerosos. Empezaron a jugar y ya no hablaban con nadie, perdieron sociabilidad. Como si ese juego les absorbiera el alma, como si esa pantalla los chupara a otra dimensión. Y dicen que entonces algunas de estas chicas y chicos, cuando estaban jugando, de pronto se quedaban así, ponían los ojos en blanco y empezaban a temblar y caían y convulsionaban. Así como cuando usted saca un pescado, un bagre al lado del río, empezaban a moverse así. Y la gente decía, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Y empezaban a moverse así y se volvió noticia. Decía, pero es que esto es muy extraño. Y empezó la gente, como siempre, a decir, es satánico, ese juego está destruyendo la juventud. Los pastores se preocuparon, los padres de familia. Pero eso no es raro, Alcoris. Lo raro es que dicen que empezaron a llegar unos hombres vestidos de negro, hagan de cuenta muy bien vestidos, con corbatas negras, camisa blanca, traje, muy elegantes, a esos lugares de juego, de maquinitas, y empezaban a mirar a los que jugaban Polybius, se anotaban en unas agenditas, y que les tomaban fotos a los que jugaban Polybius, y empezaban a entrevistar a los dueños, ¿cuántos vienen a jugar Polybius? ¿Cuánto tiempo duran? ¿Por qué están allí? ¿En qué momento les dieron las convulsiones? ¿A cuántos han robado? ¿Qué han hecho? Y entonces empezaron ellos a notar todo lo que pasaba. Y lo raro es que después de un tiempo, uno de los jugadores de Polybius llegó a la casa, empezó a temblar, dicen, y empezó a sudar y no podía controlarse. Y la mamá, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y ese niño salió corriendo, ese joven salió corriendo, ese infante salió corriendo y se lanzó, dicen que algunos por una ventana y acabó él mismo con su vida. Y también dicen que otro también le pasó eso, que la gente tenía unas pesadillas y veía las naves de Polybius como si estuvieran al frente de ellos o se sentían adentro del videojuego. Lo raro es que muchos afirman haber jugado Polybius. Si usted que está allá jugó Polybius, anóteme aquí abajo y cuénteme su experiencia. Aquí abajo donde también se puede suscribir a nuestro canal. Y dicen que estas personas que jugaron durante tanto tiempo Polybius volvieron a las salas de videojuegos, a las maquinitas, y ya no estaban. De un día para otro. Se las llevaron. De los 2 salones en Oregon, donde mucha gente dice que estuvieron, ya no había nada, incluso se veía el piso, así como cuando usted tiene durante mucho tiempo una mesita en su casa y la corre y queda blanco porque el alrededor queda percudido porque son cochinos y no limpian ahí la sala y queda entonces abajo limpio, o uno la corre y ahí queda el bordecito donde estaba, así se veía, el bordecito de mugre donde estaba la máquina de Polybius, y desapareció. Se la llevaron. Y dicen que en otras salas de América Latina, en algunas, en México, hubo alguna vez una máquina de Polybius, en Argentina, la pusieron y se la llevaron. Nadie sabe qué es ese juego, nadie sabe de dónde salió, pero hay teorías, y quisiera preguntarte, Alcoris, sobre eso, porque hay una teoría que dice que la creó la CIA para manipular la mente de la gente, para probar el control mental, en un proyecto que muchos conocen como MK Ultra, que sí existe, y que aquí pueden ver en la pantalla documentos clasificados que dicen MK Ultra, que sí existió y que modificaban a las personas. Lo cierto es que nadie volvió a ver las máquinas de Polybius, pero la leyenda fue tan fuerte que incluso en Los Simpson hay un momento en que aparece detrás de Bart la máquina que dice Polybius. ¿Tú qué piensas de este caso? ¿Sabes dónde también sale? En la serie de Loki. Si alguien vio Loki, hay una parte que es como el gran vacío, a donde van a parar todas las cosas que desaparecen de la línea del tiempo principal, y en varios fotogramas se ve detrás una máquina de Polybius, porque la leyenda es muy fuerte. Pero antes de que les cuente yo, porque yo me dediqué mucho a investigar, o sea, Polybius es un tema que me apasionó por mucho tiempo, y pues en mi vena de periodista especializado en videojuegos, desde luego que fue una de mis perseguir esa verdad me interesó mucho, pero no sé si Valentina tenga algo que ¿Qué piensas decir, ¿Tú crees que esto fue real? ¿O crees que es una leyenda urbana? ¿O que pudo haber habido un experimento para controlar a los jóvenes con un videojuego? Desde mi perspectiva tuvo que ser un experimento para ver qué control podían tener sobre los niños o sobre las personas, porque también muchos adultos jugaban en ese tiempo. Como que lo encapsulan solamente a los niños, pero estoy segura que no. O sea, muchos adultos hoy en día recuerdan eso con tanto vigor que dicen, yo quiero volver a jugar. O sea, para mí eso era una época completamente extraña, completamente diferente. Entonces, sí o sí, también querían entender tal vez la transición de la mentalidad de un niño a un adulto o algo por el estilo. Sí, o la mente de los adolescentes. Lo raro, Valentina, es que mucha gente dice, lo jugué. ¿Sabes qué pasa? Que se generó... Es que, de verdad, Polybius es fascinante porque se mezcla
un montón de cosas. Como bien dices tú, para esta época, ya si no me equivoco, como bien dices, fue del 81 y me parece que cuando se desclasifican cuando la CIA reconoce MK Ultra, existe este proyecto, que lo de MK Ultra abarca tantas cosas, incluso el mismísimo Charles Manson se dice que fue resultado de MK Ultra. Esto es lo que sucede. Estamos en plena década de los 80, en pleno pánico satánico en Estados Unidos, donde todo aquello que atentara contra los valores cristianos era señalado y atacado. A eso vamos a poner un caldero gigante y a mezclar todos estos ingredientes. Tenemos el pánico satánico por un lado, tenemos el escándalo del MK Ultra por el otro, tenemos todavía este terror generacional que dejó la Guerra Fría, sobre todo en Estados Unidos. Todo eso se va mezclando y además no es casualidad que sea en Oregon. En Portland, Oregon, hay un incidente que es esa pequeña chispa que en otros contextos habría sido inconsecuente, que en otros habría pasado desapercibido, pero que mezclado nos da el efecto Polybius. Y esto es que en el año de 1981 se lleva a cabo un intento de romper un récord de un adolescente. Dice, yo voy a conseguir la mayor marca ahorita no puedo recordar el nombre del videojuego. Digamos, Galaga, digamos, videojuego. Space Invaders. Yo voy a conseguirlo. De hecho, de aquí se desprende otra teoría de un juego que se llama Berserk, que te contaré un poco más adelante. Pero dice, yo lo voy a hacer. Y pasa, no son 2, no son 3, como 10, 11 horas jugando. Y está casi a punto de lograr romper, no lo rompe porque siente un malestar. Se siente muy mal, se rinde y se va. Y se va derrotado, porque incluso había prensa ahí que vamos a capturar el momento en el que se rompe el récord. Pero este muchacho vas a ver por qué la gente inmediatamente hizo conexiones y no, es que tuvo que ser algo malo por estar frente a la pantalla. La realidad es que fue un malestar estomacal por haber estado tomando solamente refresco y pues, lo que puedes consumir en un lugar de esas características. Pero no, como dices, bueno, un accidente. Pero ese mismo día, aproximadamente en el mismo horario en el que este chico está intentando romper un récord, hay otro chico ahí que se llama Pedro. Lo único que recuerdo ahorita es que se llama Pedro, supongo hijo de inmigrantes o con alguna ascendencia latina o hispánica en todo caso, que también se desploma en el centro de los arcades, él jugando otro juego. Él haciendo lo suyo, él también por motivos médicos se desploma. Entonces tienes en un sitio en Oregon de arcades con prensa en el lugar a 2 adolescentes que se sienten mal y que se desmayan por estar jugando videojuegos. Es la chispa que empieza a desatar todo. De voz en voz se empieza a generar esta histeria de que hay un videojuego, hay una maquinita, hay un arcade que provoca que los niños se desmayen. Y empieza la bola de nieve. Porque, y aquí es donde me encanta, porque muchas veces la ficción, la realidad, no diría que supera la ficción, pero se le empareja. ¿Qué pasa con estos hombres de negro? De toda la historia, de toda la leyenda de Polybius, el elemento que está documentado, que de verdad, o sea, mucha gente dice, sí, no, yo vi Polybius, yo lo vi, o sea, y es de voces, pero no encuentras una foto de Polybius, no encuentras una foto real de Polybius, y las que encuentras, te voy a decir de dónde salen. Pero sí hay testigos y sí hay gente que de verdad dice, yo lo jugué y tal, y ¿sabes de dónde viene? De gente que dice, yo vi hombres de negro revisando las consolas, revisándolas. Obviamente vas mezclando niños que caen frente a las arcades, pánico satánico, tienes el MK Ultra y hombres de negro revisando estos aparatos electrónicos. ¡Pum! Es la receta perfecta para una leyenda como esta. Lo de los hombres de negro es real. Y te voy a decir por qué. En aquel entonces, como ahorita todavía en Japón, se mueve mucho efectivo en los salones de arcade.
al grado de que, ¿qué pasa cuando hay mucho movimiento de efectivo? Llamas a la mafia. Es el mejor lugar para lavar dinero, por supuesto. Tienes, incluso en Japón, cuando se estrena Space Invaders, hay un periodo de su historia en el que se le llama la crisis de los centavos o algo por el estilo, porque literalmente el gobierno tiene que sacar más moneda circulante, porque la mayoría de las monedas se iban a los arcades. La gente estaba obsesionada y dejaba todo su dinero metálico en estas maquinitas. Entonces eso es evidentemente súper atractivo para la mafia. Y en Oregon sucedió así. Se empezaron a instalar arcades fraudulentos que se quedaban con tu dinero, y se empezó también a correr la voz de que en esos lugares de arcades, con las luces oscuras, con tal, era un lugar ideal para el tráfico de estupefacientes, de sustancias ilícitas. Y el gobierno actúa. El FBI sí actuó y sí empieza a monitorear, sí empieza a meterse a los lugares de arcades. Por eso hay testigos, tantos testigos de gente que ve elementos no solamente hombres de negro, elementos del FBI. O sea, habían agentes del FBI, esto fue real, que revisaban porque estaban buscando si era la mafia. Exactamente. Pero al mismo tiempo, algo que sí era real es que fue por mucho tiempo un mito urbano, pero después se descubrió que sí era cierto. Era el proyecto MK Ultra, que había actuado en California. Claro. Y había actuado también en Oregon, porque ellos estaban interesados en algo que era el control mental. Sí. Ellos querían saber cómo controlar a alguien, hacerlo prácticamente un robot de carne. Y se dice que ellos le suministraban, incluso muchos médicos eran realmente agentes del FBI que se metían dentro de los grupos de las personas hippies y les suministraban sustancias para saber si podían modificarlos. También otra meta que ellos tenían era poder hacer que una persona con una o dos palabras se convirtiera en un criminal. Claro. Decirle a alguien, digamos, la palabra zapato, y que cuando dijeran zapato, esa persona cambiara su personalidad y cogiera cualquier tipo de arma y atacara a una persona sin saber y le quitara hasta la vida. Y el MK Ultra también lo que quería era saber cómo manipular y borrar la mente de las personas. Ellos lo que querían era tal vez experimentar, tal vez no, querían experimentar con alguien, por ejemplo, y volverlo amnésico durante unos periodos de tiempo para que ellos se convirtieran en agentes secretos sin saberlo. O sea, coger al señor de la tienda, coger a su mamá, coger a su madre y coger a un primo o algo así suyo que es súper querido y sin que él supiera convertirlo en un espía, por ejemplo. Es como como Alcori decía, lo de Loki, pero para otro lado, como lo que puedes hacer con lo del Soldado del Invierno. Es como manipular la mente para que con una palabra te alteren como tu conciencia, pero hagan lo que necesitan que hagan, por decirlo así. Valentía tiene razón, como en la película de Soldado de Invierno, que él se ve normal y le dicen un código. Una serie de palabras. Eso es MK Ultra. Sí. Entonces decían, si podemos hacer eso con los jóvenes, pues metámoselos por los videojuegos. Que te voy a decir una cosa. Pasa esto del FBI revisando. Llegan ellos al grado de montar todo un local de arcades falsos. Solo para atrapar, y de hecho las maquinitas tenían cámaras instaladas para atrapar a esta red de sustancias ilícitas, de estafas, etcétera, etcétera. Y es aquí donde yo creo que la leyenda y la realidad se pueden cruzar. Si ya tienes al FBI completamente involucrado, al grado de que hacen una farsa tan grande de montar un local entero de maquinitas falsas para atrapar delincuentes, que impide que alguien diga, oye, aprovechando que tenemos esto aquí, podemos estudiar. O sea, el FBI estuvo monitoreando a la gente que se hacía adicta a los videojuegos. Por supuesto que de ahí salió algo. Por supuesto que de ahí dijeron, mira lo que son capaces de hacer. Y yo te lo digo por experiencia propia. Yo, con tal de conseguir 3 monedas para jugar al Street Fighter, me esperaba fuera del local a que el dueño fuera a comer, regresara y yo pudiera barrer la entrada para que me diera a cambio unas monedas y yo poder jugar.
Yo la verdad es que no es que tuviera yo una necesidad imperante. En mi casa tenía comida, tenía entretenimiento, o sea, nunca me faltó nada en la mesa, pero yo tenía una adicción al juego que me hacía gastar todo mi tiempo y entonces, si tú ves a una agencia de inteligencia internacional que viene de una guerra fría, que viene de un proyecto de MKUltra, y dice, a lo mejor las sustancias, y si lo combinamos con esto otro, podemos experimentar. Sin ir tan lejos, a inicios de la década de los 2000, en la guerra de invasión a Afganistán, no sé si recuerden cuál era el entrenamiento para los soldados. Un videojuego. Se hacía muchos, medalla de honor, estos FPS, ¿Sí? First Player Shooter, ¿Sí? eran los videojuegos con los que entrenaron muchos soldados. Es más, recuerdo mucho a varios soldados de la guerra de Afganistán que iban en sus automóviles de combate y decían, es que para mí esto es como un videojuego, pero estaban acabando con la vida de personas de verdad. Entonces muchos dicen, los trataban de distanciar para que no fueran tan empáticos y los convertían en máquinas de destrucción. Pero antes de seguir, esto era sobre Polybius y sobre ese control mental y el proyecto de MKUltra, que por mucho tiempo fue una leyenda, pero sí es real y tenemos documentos y había investigadores y hay gente que ya dice, yo trabajé en MKUltra. Pero en los últimos años han aparecido otros videojuegos. Sí. Y esos videojuegos también resultan ser muy extraños. Y uno de los más retorcidos, que sí ha sido jugado, incluso lo jugó Jordi Wild algún día, Jordi me gustaría que estuviera acá, es un juego que se llama El Triste Satán. Satan. ¿De qué se trata ese videojuego, Valentina? Bueno, antes de hablar de eso, quiero como hacer una pausa porque si bien ustedes hablan de como la maquinita de como de tótems, yo tuve una transición que es muy importante. La transición mía fue de que estaban, o sea, evidentemente las maquinitas de tótem, pero también pasamos a las consolas. Nosotros teníamos, era como un cuarto adaptado donde habían varias consolas, par de sillas y nuestro plan era jugar. No sé si aquí en México funciona igual, pero a nosotros nos cobraban era por hora. Ah, sí, entonces, claro. una hora tanto. Entonces, exactamente igual, sino que más adaptado hacia mi época. Uno ahorraba cualquier peso, buscaba la forma para pagar la hora. Era lo mismo, pero entonces tú elegías el juego que querías jugar y lo colocabas en la consola. Ahora pasaba algo súper, ¿cómo decirlo? Como difícil, era que uno, entre comillas, rezaba para que el juego funcionara, porque la consola siempre se quedaba pensando y se quedaba, por ejemplo, PlayStation, en el logo de PlayStation, y si ya pasaba más allá, uno decía, sí, funcionó. Entonces tengo Sí. esa transición. Y pasaba lo mismo, que uno estaba ahí jugando, eran como el local, lo tenía una señora, un muchacho, abría un garaje y ahí ponía 5 televisores, 5 PlayStation, uno llegaba a jugar, pagaba la hora y también llegaba la mamá a sacar los niños de golpes con chancletazos y todo, o sea, porque es que, y también había niños que le decían, vaya, compre la carne del mercado, y se quedaba ahí jugando y llegaban los papás que no hizo la tarea con una chancla y se la lanzaban desde afuera, o sea, incluso hubo momentos en que las policías de los países nuestros, de Honduras, de Colombia, todavía hay de esas salas de juego en muchas partes, en muchos pueblos, sobre todo en Perú en general, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en los pueblos, que las policías llegaban y decían, ese niño es muy pequeño. Y regañaban a la gente porque decían solo después de 12 años. Y tú veías el niño de 5 años ahí encarnizado, Sí, así sí. como pegado a esa vaina, como si le diera leche el videojuego. Y eran con videojuegos que fueron muy famosos, que además para mucha gente eran delincuenciales, como San Andreas, como el mismo juego de 50 Cent, que era de pandilleros. O sea, hubo muchos juegos así. Pero entre esos hubo algunos que se volvieron leyenda en esa transición, y uno de esos es Satan, que además el mismo Dross, saludos a Dross, algún día estuvimos en contacto con él, nos gustaría volver a estar. Dross también lo investigó y dicen que lo encontró en la Deep Web y que además tiene imágenes súper aterradoras. Bueno, ahora sí les cuento, ya después de hablar de la transición. ¿Qué es lo que pasa? Esto fue más o menos en el año 2015, que es, pues, como les digo, se ve esa transición, y es un juego que aparece en la Dark Web. Si muchos saben, esto es como que genera un anonimato del 100%. O sea, aclaro esto porque esto es importante. Es un juego que si bien no tenía como mucha
visualización gráfica o algo muy, muy elaborado, era un juego un poco perturbador. ¿Por qué? Porque era un avatar que simplemente caminaba y veía pasillos a blanco y negro. Básicamente ese era el juego, recorrer. Recorrer como el espacio que se generaba ahí, pues en el entorno. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde se encuentran las cosas perturbadoras. En el juego aparecían imágenes, aparecían como rostros de personas, de niños, que aparecían sonidos que muchas veces, sí, de muchas personas intentaron como localizar, eran sonidos que se localizaban del holocausto. Entonces, como que eso también generaba como cierta perturbación. En el juego había solamente una interacción con un personaje. Eran niños, niños que aparecían así como estatuas situadas durante, sí, como el andar del personaje, del avatar. Pero entonces varias personas que jugaban, que adelantaban mucho más el juego, decían que cuando uno llegaba como a un nivel más avanzado, el chiste del juego era como huir del niño, porque el niño, si te tocaba, o sea, si yo interactuaba con el niño, ya perdía completamente. Y también se escuchaban muchos sonidos como te estoy rastreando o estás en mi lista. Una voz que decía así. Una voz que O sea, decía tú eso. jugabas y una voz te decía, estás en mi lista. Exactamente. Te estoy rastreando, sé dónde vives. Como si el videojuego se metiera con uno. Exactamente. Y si ustedes lo buscan, aparecen como imágenes y se alcanza a ver como rostros, pero son rostros distorsionados que muchas personas que también como que se dieron a la tarea de investigar, se ve que son como rostros o imágenes de niños que fueron, que se les perturbó la vida, por decirlo así. Entonces sí tiene como un trasfondo muy Oscuro. muy oscuro. Esa es la palabra. Gracias, Esteban. ¿Qué pasa? Esto lo dio a conocer un youtuber que en este momento se me escapa el nombre, pero bueno, acá lo colocamos. Y en el video, en la lista de reproducción del youtuber, nunca más, después de eso, después de que dio a conocer todo esto a la luz pública, nunca más volvieron a salir videos. E inclusive eliminaron muchos videos de lo que él había puesto, tal, ¿por qué? Ahí está el dilema. O sea, lo borraron de la red. Lo borraron de la red. El tipo llegó y dijo, mire, existe este videojuego, es todo raro, tiene unos sonidos raros, aparece un infante que en cada esquina y luego te persigue y el videojuego te empieza a hablar y te empieza a decir, te estamos rastreando, estás en nuestra lista y además se ven fotografías. Y no sé, Alcoris, ¿qué piensas de esto? Pero algo que también he escuchado, no sé, Valentina, si conoces de esto, seguramente que sí, en tu investigación lo encontraste, es que aparecían dentro de esas imágenes también fotos de personajes macabros. Exactamente, esas eran las que yo te decía relacionadas, entonces distorsionaban la fotografía para que pensábamos que eran fotos de personajes macabros, pero en realidad eran niños. O sea, era la cara, directamente lo voy a decir, de Charles Manson. Y salía Charles Manson en una imagen y cuando tú miras bien es la imagen de Charles Manson distorsionada y en el fondo es el rostro de un infante. Tal cual. Qué cosa tan aterradora. Inclusive muchas personas llegaron a pensar, bueno, lo asociaban y decían que era un demo de un juego de PlayStation, pero pues es un demo que si ustedes analizan no tiene ningún sentido, porque es un demo que no tiene instrucciones, no tiene un sentido, simplemente mostrar imágenes perturbadoras, sonidos obviamente perturbadores Gritos. también, gritos, sonidos del holocausto, como se los decía, o sea, no tenía un fin. Bueno, fíjate que en mi experiencia investigando sobre estos temas, justo en esa época hay un boom de hallazgos. Obviamente varios son ciertos y muchos alrededor se vuelven una tendencia y se crean las famosas creepypastas, ¿no? Que les dicen. Yo no conocí este caso ayer que medio lo mencionaron. Yo me quedé, wow, suena muy interesante. Y yo sí creo que puede ser un demo, porque en esa época en específico empezaron a salir a la luz como las versiones alfa, se les llama, de juegos que no llegan a la versión Gold, que es ya el juego completamente autorizado, ya con hasta
hasta con la estampa ya para salir al mercado. Entonces, en esa época en específico, a pesar de que ya se cuenta con internet, hay mucho movimiento de este tipo de videojuegos, de demos, de incluso proyectos que pudieran ser hasta proyectos escolares de algún aspirante a programación, o como decir, mira, este es el demo de mi juego, tú, Sony, por favor, públicalo, ¿no? Ten para que lo juegues, pruébalo, te lo doy. O sea, si quieres comprármelo, si quieres contratarme, era una manera en la que muchos desarrolladores conseguían trabajo. Bueno, pero mira que eso es muy curioso, porque si tú te pones a investigar, no aparece como quién lo creó, de dónde salió. Simplemente alguien que decidió buscar en la dark web, simplemente lo encontró y ya. Sí. Y allá lo que tiene ese videojuego también es que tiene rostros también de personas que fueron víctimas tristemente en algún momento. Hay un jugador de fútbol que se llama Andrés Escobar, colombiano, que falleció en un ataque que le hicieron después de que tristemente nunca había pasado esto, nunca lo habían atacado, era simplemente un deportista de los mejores del país, pero él pues tuvo algo que puede tener cualquier jugador de fútbol, hizo un autogol en un mundial y después pues acabaron con su vida en un restaurante. En el videojuego sale la imagen de Andrés Escobar. ¿Por qué la ponen? O sea, porque si fuera un beta o fuera un videojuego de prueba, ¿por qué pones fotos de cereales? O sonidos. O sonidos. Hay gritos y hay fotos de cereales. Está Charles Manson, están otros criminales. ¿Por qué salen esas fotos? Y lo más extraño es que el videojuego, y esta sí es una leyenda, creepypasta, tú caminas por unos pasillos oscuros, los tonos son grises y negros, las pueden ver, estas imágenes. Vuelvo a decir, Jordi igual lo jugó, hizo un juego en línea, una presentación en línea, y muchos empezaron a decir que cuando lo jugaban sentían que se metían en esos pasillos, como si algo los absorbiera, y dicen que era un juego muy malo. O sea, es un juego que no te causa mayor expectación. Es no un juego, tiene interacción. No tiene interacción, es solo caminar un pasillo. Pero muchos que lo han jugado dicen, es que es muy malo, pero no lo puedo dejar de jugar. Es que esto es aburridísimo, pero no puedo separarme de la pantalla. O sea, es como que te dan algo, como cuando te dan algo muy feo, como cuando te presentan algo horrible y tú no lo puedes dejar de ver. El efecto shock, ¿no? Quizá es el que te mantiene enganchado. Y la verdad, dicha sea de paso, hay desarrolladores y hay, así como lo decía hace un momento con el caso de Kanye West, requiere tiempo. De hacer un videojuego es una pasión, requiere conocimiento, pero hay gente bien perturbada allá afuera que tienen ese tiempo en las manos y que tienen esos conocimientos y que a lo mejor, sobre todo Dark Web, puede ser simplemente un lugar para exponer sus obras. Y aquí vengo otra pregunta que les quiero hacer a ustedes dos, a Valentina y al Coris. El juego apareció con el nombre de Satan. Es el diablo triste, sí, el demonio triste, el Satán triste. Y muchos dicen que hay inscripciones en las paredes de los pasillos con símbolos místicos satanistas. O es una persona muy perturbada, o es un experimento social de lancemos esto a ver qué sucede con la gente, que lo puede hacer cualquier agencia, o como pasó con el primer caso, hay una organización o alguien detrás interesada en mostrar este tipo de filosofías masivamente, y los videojuegos son masivos en algún punto. Y muchos dicen, es que ahí adentro cuando uno lo juega empieza a ver símbolos, signos, un infante que está de frente a ti, que luego te persigue. O sea, es algo muy raro, y no sé qué piensa Valentina. Tal vez detrás de este universo que nos presenta Satan hay una doctrina religiosa que se quiere vender del lado del mal, de los luciferinos. No sabría decirte si hay una doctrina o no, pero lo que yo creo desde mi opinión personal es que sí es una persona muy perturbada, porque agarra demasiados elementos que, si bien no encajan entre sí, ejemplo, un símbolo satánico, ejemplo, sonidos de un holocausto, ejemplo, un niño parado simplemente que no hace nada, pero después de avanzar es el que te quiere atacar. Son cosas que no, como que no entrelazan entre sí, pero sí están muy zafadas. Sí. No sé qué pienses tú. Yo creo que hay gente que, o sea, al final de cuentas los videojuegos son una forma multidisciplinaria de arte.
Y así como hay gente que escribe poemas, que escribe libros, que hace canciones, y nunca nadie los conoce, hay gente que de repente da con ellos. Los suben en Spotify, los suben algún cortometraje, se sube, se hace popular. Yo siento que estamos en una era en la que vamos a seguir viendo este tipo de casos. Yo creo que es un videojuego real que hizo alguien con mucho tiempo en las manos y con ideas muy oscuras. Y ahí es cuando viene esto, antes de que lo que va a decirnos Valentina, y es que dentro de los creepypastas, de las leyendas urbanas y de lo que dicen los usuarios, especialmente de una página que se llama Reddit, que lo podemos buscar, hay gente que dice, jugué Satan y empecé a sentirme mal. Empecé a sentir dolor en el pecho, empecé a sentir dolor en el estómago, empecé a sentir tristeza profunda. Puede ser una reacción de lo que uno tiene ya adentro frente al videojuego, pero muchos dicen, no, mi vida estaba normal, yo estaba feliz, estaba muy bien. Dije, voy a probar esto que ahora dicen que es aterrador. Y cuando empecé a jugar, como que ese túnel oscuro, han visto las imágenes aquí mientras hablamos, me absorbía. Como si me llevara a otra dimensión, donde sacaba todo lo malo de mí. Eso no lo digo yo, está en Reddit. Hay muchos comentarios ahí de gente que dice, jugué Satan y me puse triste. No sé. Sí, es que sí siento que como que el videojuego lo absorbía, pero también siento que como que la época también llevaba a que se experimentara con esto. Porque si bien ahorita yo les decía que era como en el 2015, tú nos estabas comentando que en el 2015 también había una historia que nos ibas a comentar de Berserk. Sí. Esta, la verdad es que yo mucho tiempo la creí real y tiene unos elementos que ya estudiándolos dices, están puestos muy a propósito. La verdad es que, y lo voy a decir desde el inicio, según lo que yo investigué, esta historia sí empezó como real, se desprende del mismo caso en Oregon, de estos arcades donde los chicos se desmayaron y se crea una leyenda urbana alrededor de un videojuego que existe. El videojuego se llama Berserk. En este videojuego de gráficos muy sencillos, tú controlas un personajito sin rostro en general y es un laberinto. Vas por un laberinto de vista superior y vas matando robots. Tus enemigos son robots, cada vez hay más, cada vez son más rápidos, cada vez son más violentos. Y este era uno de esos videojuegos que no tienen historia y que no tienen un final fijo, sino que la finalidad del juego es acumular la mayor cantidad de puntos. El puntaje alto, esa es la meta. Además, había un elemento que a muchas personas les parecía perturbador, que había un personaje, literalmente era un smiley face, era una carita amarilla, contenta, que de repente se ponía enojada. Y este era un personaje dentro del juego invencible. De vez en cuando aparecía, tú no lo podías matar a él, pero él con un solo toque te eliminaba a ti. Y tenía un nombre así como, ahorita no recuerdo, era algo como bad guy, como el tipo malo. Hay interpretaciones artísticas de esta cara muy tétricas, pero la parte de la leyenda viene en que justo en estos años circula esta leyenda de que Berserk causó la muerte de jugadores, en específico después de llegar al puntaje, cuidado con el número, 1.600.066 puntos, o sea, el 666. Que una vez llegara a ese puntaje, en una competencia en la que se buscaba romper el récord, ¿les suena familiar? Una vez que se llegaba a eso, la persona que lo había conseguido, ahorita no recuerdo muy bien si uno moría en situaciones misteriosas y otro de ellos se quitaba la vida. Sin embargo, el elemento que desploma esta historia es que el videojuego existe y los incidentes de personas desmayándose frente a también existe. De ahí surgió esta leyenda, pero un trabajador de cualquier arcade simplemente desmontó todo diciendo, ese es un puntaje muy bajo. Así lo dijo. 1.666.000 puntos en ese juego se consigue en menos de una hora. Y lo que decía era que si alguien llegaba a eso, a 1.666.000, su vida... Ajá, era como firmar tu sentencia de muerte. O sea, tú llegabas y jugabas, y llegabas a ese punto que además es el número de la bestia, exactamente, el número del demonio. Si llegabas a ese punto,
algo te iba a pasar. Exactamente. Te atropellaba un carro, te daba un infarto, algo. Literal, tal como lo estás diciendo. Y por mucho tiempo se creyó así, tal. Y de repente alguien dijo, se ve que ustedes nunca jugaron Berserk. Porque una parte importante de la leyenda es que el jugador en cuestión había pasado mucho tiempo jugando, tratando de batir un récord. Y este ex empleado de un lugar de arcades dijo, es que esto no tiene fundamento. Ese puntaje de 1.600.066 se consigue en 40 minutos, una hora. No es un puntaje para batir récords. Eso es lo que decía el muchacho y fue lo que para mí como jugador me hace sentido. Digo, claro, si una parte importante de la historia es que es un muchacho y que además que es un puntaje, obviamente no pensamos 1.600.000, oye, es un número muy alto, pero estamos hablando de videojuegos en el que matar a cada robot te da 100 puntos, 500 puntos. Entonces ya te dices, bueno, 1.000.000 no es tan difícil de conseguir. Y Alcoris, ya estamos a punto de terminar nuestro podcast. Ha sido algo increíble esta visita a esos otros mundos, porque los videojuegos son otro mundo. Sí, lo sé. Es un viaje. Cuando te sientas allí, es como si te transportaras a otro lugar, a otro universo. Pero te quería preguntar por un último videojuego que también ha investigado aquí Valentina, que tiene que ver con algo que por muchos años fue atacado por personas muy religiosas. Y es Pokémon. Sí, todo el mundo decía, ese Pikachu es una maldita rata satánica. Aquí en México se hicieron quemas. Sí. En los atrios de las iglesias, los sacerdotes convocaron a la población a quemar artículos de Pokémon. Porque se esparció el rumor de que Pokémon era satánico. Sí, que decían que eran pequeños demonios, que Bulbasaur era realmente el nombre de un demonio, que Charmander representaba al dragón del mal. Decían, como es un dragoncito, es el dragón, y el dragón en las ideas cristianas radicales es el diablo, el dragón del mal. Sí. Y también decían que el que terminaba en Mon, que es realmente Pocket Monster, de donde viene, pero la terminación en Mon decían que era de demon, de demonio. O sea, había muchas historias, y de un niño que tuvo un Pikachu y el Pikachu se movió y le dijo, ve, muerde a tu mamá, o cosas así, o como no le hagas caso a la gente, o que gente se iba a dormir y veía un Raichu entre sus sueños, y el Raichu llegaba y le hacía unas marcas en la piel, y cuando el niño se despertaba tenía el 666 y un montón de... Hubo muchas historias locas de Pokémon, o que si uno lamía un muñeco de Pokémon, entonces tenía ahí una sustancia alucinógena y era haciendo que los niños tuvieran problemas. Todas esas eran leyendas, pero hay una parte del videojuego de Pokémon que se transformó en una gran leyenda, que es el Pueblo Lavanda. ¿De qué se trata esa leyenda del Pueblo Lavanda, Valentina? Bueno, les cuento. Pueblo Lavanda era el cementerio de los Pokémones. Viene del videojuego de Pokémon Rojo y Pokémon Verde, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con este Pueblo Lavanda? Si bien todos conocemos los Pokémones, son súper vibrantes, súper llamativos, de colores vivos, Pueblo Lavanda era algo más oscuro, algo más neutro, algo más opaco, ¿sí? Pero entonces tiene algo peculiar, y es que cuando tú entrabas a lo que es conocido como Pueblo Lavanda, pues el cementerio, se escuchaba un sonido, una música que era demasiado perturbante. Esa música tenía como connotaciones, como notas que no se cruzaban entre sí. Para los que saben de música, pues entenderán más el tema, pero como que no tenían una melodía construida, y aparte de eso, también se escuchaban como para los niños connotaciones agudas que tal vez nosotros los adultos no tenemos, como esa audición desarrollada. A raíz de esto aparece lo que se llama el síndrome del Pueblo Lavanda. ¿Qué es el síndrome del Pueblo Lavanda? Es como una connotación que se le empezó a dar a los niños entre 7 y 12 años que jugaban este videojuego y empezaban a sentir síntomas de depresión, se empezaban a sentir tristes, cansados, sí, como que se sentían como con su vibra opaca, por decirlo así. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuenta la leyenda, como... El creepypasta. El creepypasta, exactamente, que más de 100 niños se autolesionaron a raíz de esta música. La música era tan perturbante que
es como un poco ilógico escucharla en un videojuego de niños. Los niños empezaron a sufrir depresión, los niños empezaron a sufrir ansiedad y entonces llegaron como a la conclusión de que ellos empezaban a guardar justamente esa partida. Guardaban cuando estaban en el cementerio y escuchaban esa melodía que evidentemente los perturbaba y todas las investigaciones llegaban a que los niños siempre como que los unía eso. O sea, se sentían mal, sentían otro ánimo y siempre era cuando llegaban a Pueblo Lavanda porque quedaba guardado y registrado en las grabaciones del videojuego. Decían, llegan ahí, graban y entonces algo les pasaba. Y decían que era la música combinada con las imágenes y el cementerio de los Pokémones. Y eso de alguna manera se convirtió en el síndrome de Pueblo Lavanda, que es uno de los creepypastas más famosos de videojuegos del mundo. Sí, es correcto. Bueno, antes de abordar esto, tengo que decir que soy muy, muy fan de Pokémon. Tengo 2 tatuajes de Pokémon. Le he invertido muchísimo de mi vida. Conocí a mi pareja gracias a Pokémon. Y viví esa histeria de Pokémon, lo que decían, ¿no? Las quemas y tal. Esta leyenda tiene partes de verdad y, como toda leyenda urbana, algunas exageraciones. Y es compleja. En efecto, sí hay un tema respecto a la música original de El Pueblo Lavanda, que se reedita en futuras ediciones de ese juego y lo cambian, porque de hecho sí fue un tema. Afortunadamente no es tan desgarrador como la leyenda, porque la leyenda en efecto habla de centenas de niños que se desviven, ¿no? Que toman su vida por sus propias manos. Y la verdad es que en la realidad se reportaban casos de migraña. Solo dolor de cabeza. Eran dolores de cabeza debido a que, como bien dice Valentina, la combinación de notas sí es peculiar. Es una música triste. Es una música que además estás hablando de un aparato como el Game Boy con 8 canales de audio. Hacían maravillas con esos 8 canales, pero introducían sonidos que resultaban muy estridentes para el oído infantil, además de todo. Y sonidos que no encajaban entre sí. Exactamente, eran disonantes. A eso se le llama esa disonancia. Y como ustedes saben, cuando nosotros crecemos, hay frecuencias que los adultos no escuchan, que los niños sí. Y de forma inversa. Entonces, además, en aquel entonces, no sé si ustedes recuerden el incidente de los niños con epilepsia en Japón, también por un episodio del anime de Pokémon. Se proyecta un capítulo y centenas de niños en Japón empiezan a convulsionar, porque hay una escena en la que hay flashes de colores muy rápidos, convulsionan. Ese episodio hasta la fecha del día de hoy no se puede encontrar en ningún lado porque está vetado. De hecho, Pokémon dejó de transmitirse durante un par de meses hasta que se superó esa crisis. Entonces mezclas eso de que el anime de Pokémon causó epilepsias y Nintendo tuvo que cambiar la música porque obviamente la bola de nieve se genera y llegamos a esta historia de que, porque eso sí es cierto, esta música se desata en cuanto entras al pueblo del juego dedicado a la muerte, porque en esa ubicación del juego es el único lugar en el que puedes encontrar fantasmas, es en el único lugar en donde hay un cementerio de Pokémon. Incluso uno de los personajes te encuentra y te dice que ahí está enterrado su Pokémon. Entonces, los mismos personajes que aparecen ahí, todos tienen que ver alrededor de la muerte. Hay un medium, hay una bruja. En los archivos del juego original, incluso existe un personaje llamado el Hombre Enterrado. Y tal cual no aparece en el juego final, pero existió la intención de poner una especie de zombie. Un personaje saliendo de la tumba que iba a ser interactuable contigo. Entonces, todo eso se mezcla y genera esta histeria de este creepypasta que sí tiene fundamento en lo real. No fue artificial, sí hubo un problema con la música de Pueblo Lavanda, pero afortunadamente no cobró la vida de nadie. Sí, y lo interesante es que sí se puede rastrear en este caso, y como tú lo dices, Pokémon es un juego muy alegre,
pero en este caso se llega a un cementerio, aparecen figuras como una bruja, como también alguien que habla con los muertos, o sea, es una cosa impresionante, y justo es la música de ese espacio, de esa parte del videojuego, la que causa esas sensaciones. Y no sé, ustedes ven que cada vez que ahora uno ve una serie de anime, sea cualquiera, desde las más sencillas como El Gato Cósmico, como Doraemon, o las más violentas como Psycho Pass o lo que ustedes quieran, cuando uno va a verlas, siempre sale una advertencia, sea Netflix, sea cualquiera, sea HBO, lo que sea, dice, este contenido tiene luces que pueden causar ese efecto que pasó con los Pokémon, que solo está registrado con Pokémon. Entonces sí hay un montón de elementos extraños. Aparte, en ese tiempo sí había una especie de satanización de los Pokémones. Sí. Yo recuerdo mucho que vendían álbumes, de esos álbumes de papel en las papelerías de todos los Pokémones, y uno tenía que coleccionarlos. Y recuerdo mucho que había pastores que los quemaron. Frente a todo el mundo, quemaban hasta el peluche al pobre, y decían que hay unos muy satánicos, por ejemplo, que hay uno que se llama Abra, que es la evolución, que estaba basado en un psíquico real que se llama Uri Geller, que después demandó a Pokémon, Sí. porque doblaba cucharas y tenía el símbolo de la estrella aquí de él, que él es israelita. Pero eso será otra historia porque ya llegamos al final. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Si a ustedes les gustó este contenido, denle like ya mismo. Y bueno, Valentina, muchas gracias por estar en Más Allá. Aquí abajo están tus redes sociales para que te sigan. Gracias, Esteban. Y hiciste en otro canal nuestro un podcast increíble sobre gatos paranormales. También lo vamos a dejar aquí para que lo puedan ver. Claro que sí. Aquí los vamos a dejar para que los vean y para que nos sigan también. Y muchas gracias al Coris por acompañarnos esta vez. ¿Dónde pueden buscarte si alguien quiere entrar en contacto contigo? Pues muchísimas gracias, Valentina. Esteban, me la pasé increíble hablando de tema uno de los temas que más me gustan. Pues yo estoy detrás de cámaras de Criminalmente. Yo les pido que nos den una oportunidad de llegar a sus pantallas, que vean el contenido que hacemos con mucho cariño y con mucha dedicación para ustedes. Las redes del podcast están por acá. Y pues en internet, si buscan al Coris, ALKORIZ, me van a encontrar en todas las plataformas, X, Instagram, Facebook, en todos soy el único Alcoris del mundo. Gracias, Alcoris. Y a ustedes, muchas gracias por estar ahí. Hacemos muchos temas en Más Allá. Hoy hablamos de la posibilidad de viajar a otros mundos a partir de los videojuegos. Y es que es así. Recuerdo mucho que yo me sentaba hace años en un computador muy viejo con una jarra literalmente de refresco y duraba hasta las 4 de la mañana jugando Warcraft World, por ejemplo, World of Warcraft, o jugando Warcraft 3, o jugando StarCraft, todos estos juegos de estrategia en su momento. Y sentía que iba a otro mundo. ¿Y qué tal que si haya otro mundo detrás? Hoy hablamos de la Matrix digital, de que hay una inteligencia ahí que incluso puede manipular naciones enteras, las IA. ¿Qué tal que eso existiera desde hace mucho tiempo? Y muchos dicen que si las IA son tan inteligentes en el futuro, o van a ser tan inteligentes, van a poder hacer cosas, no sé, esto suena muy Terminator, pero podrían viajar en el tiempo y entrar en contacto con usted. ¿Qué tal que detrás de un videojuego haya una inteligencia de otra dimensión? Es una de las creepypastas que se dicen. No sé, no creo, pero tengo que decirlo. Y por eso les digo, nunca se cierren a ningún tema. Nunca persigan a lo que es diferente. Y por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Se les quiere.